A continuación, presentaremos la segunda exposición de este congreso titulada Niños y jóvenes, la esperanza, a cargo del profesor Klaus Droste Ausborn, decano de la Facultad de Psicología y Humanidades de la Universidad San Sebastián, psicólogo de la Universidad Gabriela Mistral y doctor en Humanidades en la Universidad CEU de Barcelona y postítulo de Fundamentación Filosófica de la Universidad de los Andes. Luego de su exposición abriremos un espacio nuevamente de 20 a 30 minutos para preguntas y respuestas. Recordar a las personas que se encuentren en modalidad online poder suscribir sus preguntas en la sección que dice preguntas y respuestas. Invitamos al profesor Droste para que pueda dar su exposición. Gracias. Muy buenos días. ¿Cómo están? Gracias a la Universidad de los Andes y al Centro para la Enseñanza de la Religión Católica. Perdón, vamos a sacar la chaqueta que hace un poco de calor aquí. A poder compartir con ustedes este tiempo. El título es ese que sale ahí, Niños y jóvenes, la esperanza, y es el título que me han propuesto. Yo voy a tratar de ser atento al título y ser fiel a lo que sale ahí, aunque uno no se puede imaginar lo que va a salir de ahí. No sé si ustedes... Es como difícil, pero ya se me ocurrió algo y es lo que espero poder hacer en un espacio de unos 40, a lo más 50 minutos, y después intercambiar, no sé, ideas, si tienen preguntas, poder hacerme cargo de las inquietudes. Yo me voy a apoyar no en novedades, en cosas que todos, de alguna manera, todos conocen. Y yo diría que, bueno, evidentemente algunas cosas de Santo Tomás de Aquino, ya les iré diciendo, si me acuerdo, de dónde las pueden sacar. Temas del Papa Francisco, seguramente del texto que escribió sobre Santa Teresita del Niño Jesús, ¿sí? Nada más que la confianza, ese quizás va a ser un punto de apoyo. Me voy a apoyar sin duda en la carta encíclica del Papa Benedicto XVI, Spe Salvi, que conocerán muchos de ustedes muy bien. Seguramente, como voy a hablar del Papa Francisco, ayer el Papa Francisco habló de la esperanza. Él estaba haciendo un ciclo de las virtudes que está muy, muy bonito. Y por fortuna ayer además habló del tema de la esperanza y dijo ideas que son muy, muy sugerentes, muy, muy bonitas. Quizás tengo oportunidad de hilar algo con eso. Pero esos son más o menos los textos, la escritura evidentemente. Y voy a ir tratando de hilar algo que nos ayude a pensar. Y que podamos, cada uno, aquí hay muchos tipos de colegios distintos, muchas realidades distintas, responder a todo eso en un auditorio tan grande es muy imposible. Voy a tratar de lanzar ideas que sean para todos en algún sentido útil y que algo uno pueda pesquisar y a partir de eso después tener una buena conversación o leer algo más, formarse, cuestionarse y que sea de algo de provecho. Ese va a ser mi intento. ¿Y cómo voy a partir? Como tengo que hablar de los niños y los jóvenes, me acordé de una cuestión que está en la Suma Teológica. Voy a partir por ahí, mira. En la segunda parte en la primera parte de la segunda parte de la Suma de Teología, no se asusten, ya son textos, no son de las primeras cuestiones que son muy duras, pesadas. No, está tratando de las pasiones, así que alguien me había pedido por ahí temas de afectividad, lean el Tratado de las Pasiones. Bueno, en ese tratado está la cuestión 40, en que empieza a hablar de la esperanza, justamente de la esperanza. Son como 9 artículos. En el artículo 8 se pregunta si la esperanza es propia de los jóvenes, o sea, se presenta sobre todo, por así decirlo, o abunda, así lo dice, si la esperanza abunda en los jóvenes y en los ebrios. Para que se den cuenta lo que este hombre era capaz de preguntarse. O sea, una libertad de preguntarse si la esperanza abunda en los jóvenes y en los ebrios. Y como parte muchas veces dice que no, pero la verdad es que sí. Debería abundar, es lo que uno esperaría que abunde. Y parte hablando de los jóvenes, después hace un guiño a los ebrios, por algo que comparten con los jóvenes. Hoy día uno podría decir lo comparten todo porque parece que los jóvenes están muy ebrios, ¿ya? Eso es un tema nuestro complicado, ¿ya? Pero en general, él dice que sí.
Y por 3 razones. ¿Por qué debería abundar la esperanza en el corazón de un joven? Primero, porque tiene mucho futuro y poco pasado. ¿Sí? Tiene mucho, no como nosotros, tenemos poco futuro, mucho pasado. ¿Ya? Mucho futuro, poco pasado. Además, los espíritus propios de la juventud imprimen en él un ímpetu hacia adelante, un ímpetu. Y como tiene poco pasado, tiene poca experiencia. Entonces dice, tiene poca experiencia de fracaso, de no poder, de caerse. Y por lo tanto, con facilidad puede creer que algo le es posible. ¿Sí? Y eso es. O sea, algo propio de la juventud, algo propio, distintivo de la juventud, sea ver un joven impetuoso, con vitalidad, con deseo de avanzar, con ilusión, con sueños, con esperanza. Y esto es preocupante porque es lo que no vemos muchas veces. Yo estuve en la primera exposición del Padre Lucas, voy a tratar también de tomar algunas ideas expresadas ahí y algunas preguntas. Y uno, claro, ve que quizás una característica muchas veces de nuestra juventud es que no abunda en ellos la esperanza. Quizás abunda lo contrario, un poco la desesperación, la apatía. No en todos, pero uno dice, es tremendo, hay autores en todo el mundo que hablan de esto, del problema de la juventud, la apatía de la juventud y justamente la desesperanza que carga la juventud, ¿sí? Que lleva consigo. Perdió el ímpetu, hay tristeza, ¿y en dónde terminan? Muchos de ellos en la ebriedad o sus derivados, ¿sí? Que es la esperanza del ebrio, se conquista, que es como se nubla la razón, uno está un poco enajenado, se pone un poco valentón y aparece una cosa que es lo típico que uno ve en los ebrios, que se ponen a pelear y cosas por el estilo, donde están como, pero por una suerte de algo que se les mete dentro y que los nubla y les hace tener una esperanza como irreal, una tontera. Un joven sin esperanza es un drama, es una pena, es una tragedia, no más que un drama. El cristianismo lo transforma en drama y eso es bonito, pero visto así es como una tragedia, es como un fracaso, es una sociedad fracasada, es un fracaso cultural tener jóvenes así, sin futuro. Sin futuro no porque no haya un futuro, es que no están viendo su vida como algo grande, como algo que vale la pena ser vivido porque hay algo por lo que vale la pena morir, hacer algo que deje una huella, un deseo de avanzar, de cuestionarse, de mejorar, de madurar. Y uno se puede preguntar ¿por qué? ¿Por qué? Entonces vamos al por qué. Yo voy a dividir la exposición en algo de los jóvenes y la esperanza en los jóvenes y después vamos a ir a nosotros. Y después de estar en nosotros, vamos a ver cómo esto se puede conectar. ¿Sí? Y espero que salgamos todos felices y contentos. Y si no, ya. Los jóvenes. El Apocalipsis, en el capítulo 7, versículo 14, es la parte en que el Apocalipsis está hablando de la apertura del 6º sello. Y cuando dice que se abre y se apertura el 6º sello, hay un gran terremoto, la luna, el sol pierde su brillo, la luna se vuelve roja como sangre, un par de cosas más, pero dice una frase que es fuerte. El cielo se replegó como quien enrolla un pergamino. En un pergamino, uno puede verlo, leerlo, contemplarlo, lo capta en su extensión y el pergamino es enrollado. No hay nada que hacer con un pergamino enrollado. Es un cilindro que es como indescifrable, porque se enrolló, se replegó. Es como que no está. Es como que hay un tiempo en donde no hay cielo. El título de este congreso es precioso: Cristo y la vida eterna. 2 puntos, la belleza de nuestra fe. O sea, hay algo que aquí es como, así como Cristo es como fundamental, hay otra cosa ligada a Cristo que es fundamental, que es lo que Cristo vino a traer, la vida eterna, el cielo. Quien no tiene cielo, no tiene esperanza.
Y lo que le ha pasado a los jóvenes es que se replegó el cielo como un pergamino. Conversen con ellos. No hay cielo. No hay más que un tiempo que conquistar, que es difícil de conquistar. Y como dijeron aquí, dijo el propio Padre, como con sus propias fuerzas. ¡Qué desesperación! ¡Qué tremendo! Porque es como no tener esperanza. Es como solo para el tiempo. No vivir la vida con perspectiva de eternidad es una pobreza de la vida humana, porque la vida humana ha sido invitada a eso. Ese es el horizonte. El horizonte es lo eterno. Imagínense cuando estemos en la eternidad. ¿Cómo vamos a ver el tiempo, la historia humana? Fíjense que el Papa, porque también el Padre habló de documentos donde dice cosas muy bonitas. Y últimamente lanzó una idea que es también muy sugerente. Dice, el mal en el mundo se puede haber acumulado en cantidades enormes, enormes. Se va acumulando el mal. Es raro porque en realidad no tiene entidad, pero se va como... Parece que se acumula. Podría ser inmenso, dice él. Es inmenso, pero no es infinito como Dios. No es infinito como el amor de Dios. Y cierra el capítulo. El mal puede ser inmenso, pero no es infinito como el amor de Dios. Entonces, piensen en esto. Comparen algo, por grande que sea, con lo infinito. ¿Y qué es eso? ¿Qué es eso? Yo puedo comparar un edificio de 10 con un edificio de 100. O de 70 contra 100. Y hay una proporción, pero es que frente a lo infinito no hay proporción ninguna, no hay nada que se pueda comparar con lo infinito, no hay margen, no hay límite. No hay cómo delimitar lo infinito de manera de ponerlo frente a lo que está acumulado en grandes cantidades, porque es incomparable. El amor de Dios es infinito. No hay nada que pueda contra eso, nada. Ni aunque se siga acumulando el mal, no, porque el límite del mal es la misericordia de Dios. Ese es el límite que tiene. Y piensa en el tiempo frente a la eternidad. Lo eterno, lo eterno. Los dramas que cargamos en la vida, lo que nos pasa, lo que sufrimos, lo que está pasando. Desde el tiempo doloroso, conmovedor, flagelante, desesperante, acorralante, agobiante, angustiante. En el tiempo, pero visto desde la eternidad. O sea, cuando estemos en la eternidad viendo nuestra vida, cuando estemos en la eternidad viendo la historia, si nosotros no somos habitantes de este mundo, en sentido propio, somos ciudadanos del cielo. Nosotros pasamos por este mundo, estamos pasando, pero bueno, mientras uno más viejo se pone, más claro se da cuenta lo rápido que pasa y que la vida ya se vivió. Prácticamente yo ya viví mi vida. Me queda como un regalo. Pero eso es muy poco. 70 años, 80 años, 100 años, 115, póngale 130, póngale 150. ¿Quién? Eso frente a lo eterno. Porque nosotros vamos a vivir lo eterno. Nosotros vamos a estar eternamente viviendo, felices, sin penas, sin angustias, viendo nuestra vida y diciendo, fue perfecto. Fue perfecto, así tenía que ser. Así fue, agradecidos, atónitos, estupefactos, maravillados, pero eterno, eterno. Un joven que no tiene la eternidad como perspectiva, ¿cómo lee su vida? ¿Qué gramática tiene para entender su vida? En tantos dramas, en una cultura que le negó, le cerró el espacio para pensar en eso, para abrazar eso, para ordenar toda su vida desde ahí. Aristóteles tiene una frase muy buena que dice que parvus error in principio, magnus error in fine. Un pequeño error en el principio se transforma en un gran error al final. El principio de nuestra vida, el principio, ordenador y articulador de toda nuestra vida, que vertebra en realidad la vida de un cristiano, es la eternidad. Lo final. Lo final, porque todo se ordena desde el fin. Y un error del fin, o respecto del fin, es pésimo. Es lo peor que a uno le puede pasar. Desorientarse respecto del fin. Porque uno está caminando, pero está caminando hacia algo. ¿Sí? Ese algo, eso que desea, eso que busca. Y eso va
como permitiéndole calibrar los pasos. Imagínense que la perspectiva de un joven no es lo eterno. Va a tener que arreglárselo con lo que tiene en el tiempo, con lo que el tiempo le ofrece, con lo que les ofrece la esperanza de su tiempo. Díganme, seriamente, ¿qué esperanza nos da nuestro tiempo? El de nuestro ahora. Lean lo que está pasando. Tanta cosa, que hay que ser como un mago para al final decir, ¿en qué nos afirmamos para tener una esperanza que nos permita abrazarlo todo, avanzar y conquistar el mundo, conquistar nuestra vida? ¿Dónde está ese referente? No está en el tiempo. O sea, es algo que está en el tiempo. Eso es lo que voy a explicar. Está en el tiempo. Pero conecta directamente con algo que no está en el tiempo, que es lo eterno. A los jóvenes hay que abrirles el cielo. Hay que desplegar el pergamino. Hay que desplegarles el pergamino. Ese pergamino es el que te va a permitir leer tu vida y decir, soy el que soy, ¿y qué? Me pasó lo que me pasó y habrá que aprovecharlo. Y hay algo que hacer por este mundo. De partida, devolverle la esperanza. Hacerlo mejor. Porque el mundo tiene que cambiar. Tiene que venir la civilización del amor. Tiene que venir. Tiene que venir. Porque si no se va a acabar el mundo. Tiene que venir. Y va a venir. Porque Dios triunfa. Triunfa en la historia. Triunfa. El cristianismo gana. Porque el cristianismo responde a lo más profundo del corazón de cualquier ser humano que hay por este planeta. Porque le da la esperanza. Le da la gran esperanza. Esa esperanza que le permite poner el ancla del corazón en el trono mismo de Dios y ordenar su vida, el presente, sea larga, sea corta, sea enferma, sin enfermedad, con riqueza, con pobreza, con mucho, con poco, con más o menos, con muerte, con vida, con calamidad o no calamidad, todo se puede ordenar con perspectiva de eternidad. Por eso el credo, y aquí voy a Santo Tomás, termina con eso. Hay unos textos de Santo Tomás, que no se los pierdan, que son las catequesis que hizo en Palermo. Fue casi lo último que dijo, se tomó nota y comentó en la Cuaresma el credo, comentó todo el credo. Y las últimas páginas, los últimos dichos son sobre la eternidad, porque el credo termina como tiene que terminar, porque eso último ordena todo, cierra todo perfectamente. Si dentro del credo nuestro no estuviera lo último que declaramos, que es credo en la vida eterna. Amén, así sea, última palabra de la Biblia, amén, cierra todo, eso es. Saquen eso, saquen creer en la vida eterna y se derrumba todo, se cae todo, y eso lo dijo el Papa ayer. Alguien que no tiene su corazón puesto en la eternidad, se le va a derrumbar todo, eso lo dice San Pablo. Es absurdo tener fe, somos los hombres más penosos de la tierra, penosos, dan pena. Los cristianos que en realidad no creen en la resurrección de los muertos. Vana es nuestra fe. Si Cristo no ha resucitado, vana es nuestra fe. Eso quiere decir que toda nuestra fe toma fuerza por lo que puede hacer en la historia gracias a lo que nosotros esperamos fuera del tiempo. Lo que nos atrae, por lo que vivimos, la verdadera felicidad, la auténtica felicidad. Eso nos da ese artículo del credo, nos ordena todo. Nos habla de las verdaderas promesas, de las promesas de Dios que se cumplen. La fe, voy a otro pasaje, es como parte de este texto, termina, te puedo decir lo que da la vida eterna, que lo dice ahí, que es maravilloso. Pero fíjense que la fe, y esto también es lo que dijo el Papa ayer, es lo primero en la vida de un cristiano. ¿Sí? Es lo primero. La fe nos da varias cosas, pero voy a decir dos que nos dan. Bueno, tres quizás. Ya. Primero, por la fe se celebra una suerte de desposorio entre el alma y Dios, como un matrimonio. Dios nos toma, se compromete, la alianza. Y lo segundo que nos da, dice este hombre, es que se incoa en nosotros la vida eterna. Se incoa, se instala. La fe cristiana nos da algo
algo que es sustantivo, y esto es lo que dice el Papa en Spe Salvi. Hay una sustancia en la fe cristiana. ¿Qué es lo que da la fe cristiana? La fe cristiana es performativa, no es informativa, no te da una información de la eternidad. Lo que hace la fe cristiana es que te atrae la eternidad. De alguna manera, cuando estamos en gracia, ya estamos en el cielo. Si un hombre se muere en gracia, lo único que va a pasar es que se va a descorrer el velo de dónde está su corazón. Donde está tu tesoro, allí estará tu corazón. Nos lo recordaron. O sea, no va a cambiar su lugar en el cielo. Eso es una sustancia. Se incoó en nosotros la vida eterna. Nos trae algo. Vivimos de algo que no es algo que viene mañana. Es algo que se consuma mañana. Es decir, que llega a su plenitud mañana, pero que ya saboreamos hoy. Esto de la sabiduría, de saborear, no es ponerle sabor. Es saborear lo que hay. Es asumir la vida como viene, así como está. ¿Cómo le encuentro el sabor? Eso hace la sabiduría. Eso hace la conciencia de la vida eterna, de una promesa, de una felicidad completa, absoluta, total. Vamos a estar como sobrecolmados en todos los que nos podamos imaginar. Nuestros deseos sobrecolmados. No es que se colmaron nuestros deseos, están sobrecolmados. El que desea riquezas o el que desea placeres, allá los va a tener, pero sobrecolmados. Y no lo digo yo, lo dice Santo Tomás ahí. El que desea honores, que piense en la eternidad, porque ahí va a estar sobrecolmado de honores. El que quiere ciencia, que piense en la eternidad, porque no va a haber necesidad de investigación científica y de escritura de papers, no va a haber nada que estar investigando. Todos vamos a estar enterados de todo lo que queramos entender, de nuestra propia vida personal, de las personas que amamos y de la historia en su conjunto, todo. Ciencia, deleites, honores, riquezas. Santo Tomás se las salta, porque es como que no les da ni para tanto, pero ya, hoy día que en el fondo tanta deseo de riqueza y cosas, va a estar todo colmado, todo entendido, veremos claramente, no como en un mal espejo, cara a cara. Todo se resolverá, todo se explicará, ya no habrá llanto, ya no habrá pena, el sol no nos cansará con su calor, la lluvia no hará que nos inundemos, la nieve no hará que nos congelemos, va a ser pura belleza. Los santos han ordenado así su vida, todos. San Luis Gonzaga, el patrono de la juventud, que San Roberto Belarmino, que lo confesaba, después de muerto dijo que él creía que no había cometido un pecado mortal en su vida. No Roberto Belarmino, sino que Luis Gonzaga, de una pureza, de una cosa sensacional, de una cosa conmovedora la vida de este joven. Este joven tenía un principio para vivir, un principio. Frente a cada cosa, se preguntaba, ¿cuánto vale esto para la eternidad? ¿Cuánto vale esto para la eternidad? ¿Vale para la eternidad? Vamos. ¿No vale para la eternidad? Nada. Es un criterio prudencial para decidir la vida, para ver qué se estudia, para ver con quién uno se casa. Si se casa ahora, espera un poco más. Si es que al final, ¿qué? Si tiene vocación o no tiene vocación. Es para decidir la eternidad, lo definitivo. Pero lo definitivo, lo total, donde se consuman las cosas, donde ya no hay cuestionamientos. Y eso es lo que hay que conquistar. Hacia allá hay que avanzar. ¿Me entienden? Los jóvenes necesitan eso, porque su perspectiva no es ni... ¿Será el jueves? ¿Será el viernes? ¿Será lo que qué será? Y eso es una pena, porque eso no sacia, no llena. Nada de este mundo llena, no puede llenar, no le da, no le exijamos. No le puedo exigir a mi señora que me dé la felicidad, quién soy yo, que me haga feliz, qué estoy esperando, qué estoy pensando. A mis hijos que cumplan. Si la felicidad es otra cosa, no es exigible y extraíble de nada en este mundo que no esté conectado íntimamente con lo sagrado. Y de modo definitivo y conclusivo, es la eternidad. Si un joven descubre eso, se le abre la vida. Se le abre. Puede releer su historia, sus calamidades, sus frustraciones, sus éxitos, sus fracasos, sus cualidades, todo, desde una luz
que no tiene lugar donde no llegue. Puede verlo todo. Y lo primero que va a ver es que Él es amado y esperado, y que hay alguien en quien confiar, que uno lo puede todo, que no importa de dónde venga, que los demás necesitan de uno, que la vida de uno no es una casualidad, no es una cosa para, por si acaso, hacer algo, que uno tiene algo que hacer, que se necesita la vida de cada uno, que hay alguien que necesita ser deudor nuestro, como nosotros somos deudores de otros. Y eso es lo que vamos a vivir en la eternidad, porque la eternidad no solo nos da el saciar completamente nuestros deseos, sino que vamos a estar en la feliz compañía de todos los bienaventurados, con nuestros amigos, con los que amamos. Eso es muy cristiano, pero es que ni los cristianos lo vivimos. Entonces vamos a nosotros. Ya, esto es un joven. O sea, lo que necesita un joven es ordenarse en la vida, saber como tener una luz para poder ir transitando, tomando decisiones, interpretando las cosas que pasan. Y una clave es la vida eterna. Si no hay vida eterna, no hay esperanza. Y esto es muy importante, ¿por qué? Porque la fe tiene un fundamento. Esto también lo dijo el Papa ayer. La fe se funda en la esperanza. Y de la esperanza nace la caridad. En la iglesia todo es la caridad. Lo más importante es el amor, es lo único importante. Lo único importante, vean lo que escribió el Papa sobre San Francisco de Sales hace también meses atrás. Todo pertenece al amor, sí, todo. Y vamos a hacer, y eso es lo que será la eternidad. La más pura y grandiosa e intensa caridad entre todos los seres personales. Todo eso. Pero eso nace de la esperanza. No podemos amar a Dios si no esperamos primero en Él. Y no podemos esperar en Él si no creemos sus promesas. La fe nos hace creer en sus promesas. La fe nos permite vivir de sus promesas. Y la caridad, acercarnos cada vez más a Él. Para entender algo que es definitivo. Y que es lo que es la experiencia que tiene que hacer cualquier ser humano en este mundo. Y es que al final la eternidad no es más que el gozo de Dios mismo. No es que se dan bien y si vamos a tener una súper buena fiesta y vamos a poder andar en súper altos buenos autos. Es que es lo que ya teníamos. ¿Y qué es lo que ya tenemos? La inhabitación trinitaria en el alma. El diálogo y la amistad con Dios. El Señor con nosotros. Ese es el premio. El premio es Él. Él. Pero Él no nos está esperando allá en la eternidad. Él vino a buscarnos acá y está con nosotros cada día, cada instante. El problema es que Él está conmigo, pero yo no estoy contigo. Retiénenme lejos de ti estas cosas hermosas que si no estuvieran en ti no existirían. Es Él, Teresita, del Niño Jesús, que vivió toda su vida corta, pero con una fuerza de irradiación del bien como pocas veces se ha visto en la historia, decía, al final de mi vida, me presentaré a ti con las manos vacías, porque no te pido que lleves cuenta de mis obras, porque todas nuestras obras tienen manchas ante sus ojos. Quiero revestirme de tu propia justicia y recibir de ti a ti mismo. Ese es el premio, es el Señor, es la Trinidad misma, con nosotros, para nosotros, como hijos únicos, como hijos amados, como hijos cuidados. Y veremos nuestra vida cómo fue cuidada, cómo fue llevada, con qué delicadeza, pero cosas que no se pueden ver cuando uno vive sumido en el tiempo, en las heridas, en las cosas. Hay que despegar a esa altura que nos permite sostener una esperanza contra toda prueba. Pero que eso no es humano, eso es divino, eso es estar al lado del Señor. Es seguir por cañadas oscuras sin temer porque tú estás conmigo. Tu cayado y tu vara me sostienen. ¿Se fijan? Es la vida del cristiano en la fe. Sostenida por la esperanza, incrementada por la esperanza, pero llena de caridad, porque uno está con el Señor.
y se apoya en Él. Es un joven, es lo que necesita, hacer el descubrimiento de esa persona, del Señor, de la historia, de la vida, de Él, su Señor. Bueno, va a poder ser libre y va a ser feliz y va a ser un camino de felicidad y va a ser un fermento de vida en nuestra sociedad, seguro. No más con el joven, vamos a nosotros. ¿Cómo está nuestra esperanza? Queridos profesores de religión, ¿cómo está en nosotros esto? Esto. ¿Cómo está en nosotros la esperanza? La perspectiva de la vida. Lo vamos a notar en una cosa. Yo les voy a decir cuál es el test que sirve para esto. ¿Cómo está nuestra paciencia? ¿Sienten que le falta? ¿Hay posibilidad de vivir este mundo sin paciencia? No hay ninguna. O sea, el que se haga pichicateado, ebrio como el tipo de Santo Tomás. ¿Ya? Pero así lúcido, está difícil. Está difícil. No es esto de que todo tiempo pasado fue mejor, no es esto, ¿ya? O sea, siempre es difícil vivir la paciencia. Es difícil, es lo más difícil del mundo. Pero es el signo del amor. El signo de la persona amorosa, del que vive del amor, es su paciencia. Que es esa tolerancia voluntaria de las cosas ásperas y difíciles. El paciente no es el que no ve lo que está mal, no, sí sabe perfectamente lo que está mal, pero lo asume, acoge la vida. Tiene esa como valentía creativa que decía el Papa de San José, un hombre de una paciencia, pero no una persona como impávida, así que la paciencia es como un... No. La paciencia es la que nos permite avanzar en la vida, seguir avanzando aunque nos sigamos cayendo y sigan cayendo las bombas. Buscándole el lado, con paciencia, pero irradiando bien a nuestro alrededor. Irradiando bien, irradiando belleza. La belleza de una mirada, la belleza de una sonrisa, la belleza de una postura, la belleza de una capacidad de oír, la belleza de muchas cosas, de un buen consejo, la belleza. Este mundo necesita belleza. Belleza por todos lados, frente a lo grotesco, lo feo, lo deforme, belleza. Belleza que brota no del ChatGPT, brota del corazón de los seres humanos. Esa belleza, la belleza de la paciencia. Porque es bella la paciencia y es alegre la paciencia. Pero así como la fe se funda en la esperanza, hay dos virtudes que van de la mano. Y es que la paciencia nace de la esperanza. Y esto es lo que dijo el Papa ayer también y que dice, qué hombre más lúcido. O sea, paciencia. ¿Quieren tener paciencia? Tienen que pensar en la eternidad. Pensar en el Señor, pensar en las promesas, ir más allá del tiempo, porque si no, no van a poder vivir con la clave que se necesita para vivir este mundo, y es que el tiempo es superior al espacio. O sea, si nosotros tenemos que vivir, de la esperanza que nos da lo que tenemos a nuestro alrededor, se acabó la historia. No hay posibilidad de tener paciencia. O sea, viendo las decisiones que se toman, las leyes que salen, no sé qué cosa, lo que está pasando por acá, lo que pasa por allá, lo que me pasa a mí, lo que le pasa al lado, se hace muy difícil, o sea, se hace imposible sin una lectura que brota con la clave que da la fe cristiana, en la que se apoya nuestra esperanza. Pero todo lo podemos vivir y de todo podemos sacar un bien, si es que entendemos que el tiempo es superior al espacio, pero que el tiempo superior al espacio es por algo que no está en el tiempo. Lo eterno. ¿Y por qué está en el tiempo? Y eso es lo importante. ¿Cómo llega la esperanza a ese joven? Si la esperanza no está en el tiempo, porque la fe incoa en nosotros la vida eterna. Está incoada en ti, está incoada en mí la vida eterna, está en mí, se hizo presente, está aquí. Si eso es lo que tenemos, si esto no es un cuento. Eso es lo que tenemos. Nosotros tenemos la vida eterna, la tenemos. Si estamos en gracia, la tenemos. Realmente somos inmortales. La tenemos. Y de ahí puede brotar todo un olor que desintoxica el ambiente.
pero desde una convicción, de una vivencia, de una presencia, de ser conscientes de que somos seres habitados por lo eterno. Que eso es precioso. Si toda nuestra clase de religión fuera desplegada desde ese principio, que es como un fin, créanme que todo tendría una fuerza mucho más grande. Y podríamos resistir el no ver ningún efecto, porque eso es lo que hay que hacer. Renunciar a querer ver efectos. Los efectos los verán otros, los frutos los cosecharán otros, pero uno está cambiando el mundo. No se es cristiano, no se es hijo de la iglesia si uno quiere cambiar el mundo. Nosotros estamos para cambiar el mundo. Y lo vamos a cambiar, no por nosotros, sino por la fuerza de aquel que nos habita, que nos quiere, que toma la vida y le da, la ordena todo perfectamente para que sea lo que tenía que ser. Esa pregunta es muy importante, porque si no está en nosotros esa esperanza, no vamos a tener paciencia, y este mundo lo echan a perder los impacientes. Nosotros destruimos el mundo con nuestra impaciencia. Dios redime el mundo con su paciencia, porque eso es lo que ha tenido Dios, paciencia. O digamos, si no ha tenido paciencia. Pero si una prueba de la existencia de Dios es que todavía estemos aquí. Eso es lo que le pasó al Papa Francisco cuando hablaba con esta viejita, lo recordó hace unas semanas atrás, que la viejita le dijo, no, si Dios tiene que existir. ¿Y usted por qué dice que Dios tiene que existir? ¿A dónde estudió teología? No, bueno, si no estudió teología. ¿Y por qué lo dice? Es que si no, no existiríamos. Si esto se sostiene por milagro, ¿no se han dado cuenta que es como milagroso? Milagroso. Pero es porque algo tiene que nacer. Algo va a ser alumbrado. Estamos en dolores de parto. Eso es lo que va a pasar. Se va a dar un vuelco impresionante. Impresionante. No vamos a poder, como atónitos, se va a dar un vuelco, porque esto es como un parto. Toda crisis esconde una novedad, trae una nueva noticia, deja un tesoro. Es que si no vemos así el mundo y la historia, no vamos a poder hacer buenas clases de religión. ¿Me entienden? Porque se trata de que alguien relea su historia con lo que le están contando, de lo que Dios hizo en la historia, los relatos del pueblo de Israel, pero si uno vive de eso, de lo que Dios puede hacer por mí, llevándome, en ese sentido, esto a nosotros nos cuestiona. Porque, de alguna manera, hay que amar a los jóvenes. Hay que amarlos. Así, hechos pedazos. Si no hay alguien que los ame, no van a poder ser rehechos, porque Dios ocupa medios ordinarios para lograr cosas extraordinarias. Nosotros tenemos la misión de curar un corazón, sanar una herida, echar un poco de aceite, alivianar, mirar con cariño, acompañar, estar ahí, aguantar una ofensa, seguir haciendo con alegría aunque todo el mundo le delata algo. O sea, eso es una cosa como sobrehumana. Un ser así es un ser como sobrehumano. No está esperando que le reditúen inmediatamente todo lo que está haciendo con mucho agradecimiento. Uno dice, pero ¿por qué está haciendo esto? Si a nadie le interesa esto. ¿Cómo habla de esto con tanta... ¿Qué está pasando aquí? Eso cuestiona mucho. Porque se trata de ser como seres como sobrenaturales, en ese sentido, un sentido muy ordinario además, no es una cosa rara, es una cosa muy humana. El cristiano es como el más humano de todos los humanos, porque es como lo humano en su perfección, es como perfecto, como el Señor, no era un tipo raro, es una cosa maravillosa de ver, pero humana, completamente humana en un sentido, con modos humanos, eso, gente normal. El cristiano es un señor muy normal, una mujer muy normal, pero que traspasa algo que es muy anormal, que tiene esperanza. Hoy día, miren, lo voy a decir así, voy a ir cerrando con esto. Es como que hay que redoblar la esperanza, redoblarla. Es decir, tener esperanza en la esperanza. Hay que tener esperanza en la esperanza, que son los jóvenes, que son presente y futuro. Hay que tener esperanza en la esperanza. Pero ¿cómo tenemos esperanza en la esperanza? Así como están, así con lo que reciben, así con lo que pasa. Así que podríamos estar todo el rato hablando de millones de problemas que dificultan todo. Porque todo está muy dificultado. Eso, ¿para qué nos vamos a detener de eso?
pero esto hay que sacarlo adelante. Y esto no se saca adelante sin esperanza, pero sin una esperanza con mayúscula. Esperanza en la esperanza. Esperanza en la esperanza. Hay que tener esperanza en el joven. Tiene que ver de que alguien cree en él, como Dios cree en nosotros, confía en nosotros. Es como que, fíjense, además como que hay una parte en la carta que el Papa habla de San José, que no se la pueden perder, no se la pierdan, en que dice por qué en la vida de San José parece que Dios guardó tanto silencio, porque no hizo ninguna intervención muy extraordinaria, salvo los diálogos de los sueños, pero frente a los hombres de Herodes que venían a matar al niño, no fue un grupo de zapa a rescatarlo con un helicóptero y hacer toda una maniobra con satélites como para... No había nada. Y Dios guardó silencio. Y en nuestra vida a veces guarda silencio, mucho silencio. El Papa, ¿sabe por qué dice que guarda silencio? Porque Dios confía en nosotros. Dios confió a este hombre la salvación de su hijo sin intervenir él, porque confió en José. Dios confía en nosotros. Ustedes no son profesores de religión por casualidad ni porque lo eligieron ustedes. Y aunque lo hayan elegido ustedes y es lo que quedó, Dios esto lo vio antes y los puso ahí. Y ese curso, que es el curso insoportable del que uno dice ¿cuándo me sacan de aquí? Y es como que me tocó esto y que yo estoy pensando dejar esto, no abandone, porque ahí es donde hay que permanecer. Ese es el bien que tenemos que hacer. No lo que viene, no lo otro, esto. Esto es lo nuestro. Y Dios confía en nosotros. Y a veces se pone al lado, guarda silencio, porque confía en nuestra capacidad, confiando en Él. Y así sacó adelante su familia, así todo el tiempo. Esperanza en la esperanza. Pero la pregunta es, ¿y cómo se tiene esperanza en la esperanza? ¿Cómo? ¿Cómo yo puedo sostener eso? Esperanza en la esperanza. En la esperanza de estos niños, que estamos en un como, evidentemente, esperanza, en una cosa como desesperante. ¿Me entienden? Es como esperanza en la esperanza en algo desesperante. ¿Cómo? Teniendo y viviendo en la esperanza de la esperanza. Nosotros tenemos que vivir en la esperanza. O sea, tener esperanza en la esperanza. Vivir en la esperanza de la esperanza. Dentro. La catequesis de ayer, el Papa comentó un texto con el que parte la encíclica del Papa Benedicto XVI. Spe salvi facti sumus. En la fe hemos sido salvados. En la fe hemos sido salvados. Ese texto es como una tercera frase de algo que viene antes. ¿Sabe lo que dice antes? La prueba ligera y que pronto pasa nos depara para la eternidad un tesoro de gloria tan grande que no lo podemos comparar. La prueba ligera, San Pablo, 3 días flotando en el mar, dado por muerto, apedreado, latigado, traicionado por los amigos, robado por asaltantes, le cortaron su cabeza, o sea, la prueba ligera y que pronto pasa, nos depara para la eternidad un tesoro de gloria tan grande que no lo podemos comparar. Pero ¿cómo se puede hacer una lectura de las pruebas de la vida que uno ve que son insoportables para verlas como ligeras y que pasan pronto? No se puede hacer desde el tiempo, no se puede hacer desde el tiempo, no se puede. Todo se ve como insufrible desde el tiempo, pero se puede desde la eternidad. Dentro del corazón está la clave, en el corazón, dentro está la eternidad nuestra. Si no, confiésense, para que salga lo que tiene que salir y estemos con quien tenemos que estar. Y vamos a poder tener esperanza, es la esperanza, reavivarnos, vivir de ese diálogo amoroso con el Señor que nos habita, rezando más, pidiéndole ayuda, tomando lo que Él dejó, su cuerpo, su sangre, levantándonos con lo que nos cayó, limpiándonos.
enfermos buscando sacerdotes, no sé, la maravilla que significa la vida sacramental de la iglesia, redescubriéndola, releyendo el tiempo, releyéndolo todo y siendo una luz, un referente, no por perfección nuestra, olvídense, de que Dios triunfa en lo que no es nada, de que Dios abre la eternidad a lo que no tiene futuro. Si esa es la gracia, de que uno es lo que es, pero tiene algo que es sensacional, y a pesar de uno. Eso es una maravilla encontrarse con eso en una clase, ojalá con todo el mundo, pero yo lo digo aquí porque especialmente en la vida del profesor de religión. Con esta idea termino. El cuidado de nuestra propia vida interior y el cultivo de nuestra propia vida interior es la clave para poder hacer bien lo que estamos haciendo. Si no, estamos desenfocados desde el principio. Porque los frutos que vamos a ver nosotros, el impacto de lo que estamos haciendo nosotros, tiene una resonancia cósmica, eterna, transfiguradora de la historia, revitalizadora. Es como algo que quita la piedra del sepulcro. Puede permitir que un joven salga, resucite, palabras, gestos, verdades, silencios, tantas cosas, tantos detalles que no pueden brotar de alguien que no vive con esperanza. Porque si en la dificultad que está pasando ahora, la mirada de este alumno, el ruido de no sé qué, la interrupción de no sé cuánto, que están con una máquina en el patio, me quita la esperanza de lo que va a pasar acá. Y no hacemos lo que decía Gabriela Mistral, esforzarnos por hacer una clase bella, que cada clase sea bella, con belleza. Ese joven, que es la esperanza, va a seguir carcomido por la desesperación de su alrededor. Y cada vez se va a ver más erosionada su posibilidad de apoyar su vida en una gran esperanza, que es como la gran necesidad de un redescubrimiento. Que alguien nos dé esperanza, que al joven le dé esperanza. Si hay alguien que pueda hacer eso, después de los padres y de la familia y de los tíos y de los abuelos, en una comunidad escolar, debería ser el profesor de religión. ¿Por qué? Porque tiene una clave interpretativa de todo: la eternidad. Por eso, nunca dejen de creer en la vida eterna. Si creemos en la vida eterna, se nos viene la figura de Cristo como el Salvador. Y ahí aparece, 2 puntos, la belleza de nuestra fe. Y podemos tener esto: niños y jóvenes, la esperanza, en sentido de que ellos son la esperanza y nosotros somos esperanza para su esperanza, viviendo nosotros en la esperanza. Salió como medio raro, pero ya. Ya, eso me atrevo a compartir con ustedes en este momento. Muchas gracias, Klaus, por tu gran aporte. Abriremos el tiempo para preguntas. Así que, por favor, quien tenga preguntas, que mantenga la mano en alto. Y nos aproximaremos con un micrófono. Ahí se oye. Buenas tardes. Buenas tardes. Con respecto a eso que usted hablaba de que los jóvenes de hoy están sin esperanza y lo transmiten de una manera que por lo menos a mí en mi colegio me llega mucho. Entonces, tal como decía el padre, el de acoger con amor, con paciencia, pero ¿cómo uno puede decirle a los niños para que puedan entender que existe la vida eterna? Cuando yo he tocado ese tema, por alguna u otra razón, pero contestan de esta manera: no, nos morimos y nos vamos a la tierra. ¿Qué cosa? ¿Cómo puedo llegar a hacerlos entender? Porque yo les digo, ellos están como, lo que toco existe y que lo que tengo inmediato es, pero no ven eso que nosotros vemos. Sí. ¿Cómo puedo yo llegar, o podemos llegar nosotros como profesores, a esa juventud que hoy está así? Está herida, está sola, eso. Sí, se repite un poco esa pregunta, que es de difícil... O sea, esto no hay ninguna fórmula ni nada que uno pueda decir muy
O sea, uno puede lanzar ideas que sí son ciertas, pero claro, miren, a ver, yo he dicho que en general, sí, no hay esperanza en los jóvenes. Ya, yo quisiera hacer un paréntesis en el sentido de que también me sorprende que hay jóvenes con una esperanza impresionante. O sea, a mí me alienta, a veces me invitan a ver, y uno dice, estos jóvenes, o sea, podemos seguir respirando, o sea, qué bueno que están. O sea, para que vean que Dios existe, o sea, porque no, esto no está, hay unos jóvenes con una esperanza, pero notable, ya. Ya, dejémoslos a ellos, ya. Pero centrémonos en un gran número, uno podría decir un número inmenso, quizás incontable, de jóvenes que no la tienen. Bueno, hay que tener claro por qué no la tienen, ¿ya? Hay muchas circunstancias culturales, de vivencias y todo, pero lo que le pasa a los jóvenes en general es que están con una intemperancia galopante. ¿Qué es la intemperancia? La intemperancia es que hay algo que es lo básico que tiene que estar ordenado en la vida de una persona para que vaya madurando, que son sus deseos. ¿Ya? Los deseos. Cuando los deseos se desordenan, por la comida, por la bebida, por la sensualidad en general, por la búsqueda de los bienes materiales, todo se estropea en la vida humana, porque es como una base necesaria. O sea, la inteligencia, para no embotarse, para tener cierta capacidad de huir, tiene que tener la afectividad medianamente ordenada, pero es que hoy día eso es un despapalle muchas veces. Porque además, según el entrenamiento de cada uno, se desordenó por otro. Entonces uno tiene el tipo muy tímido, el tipo muy violento, el tipo muy... O sea, como los afectos, hagan como un escáner de su curso, como los afectos personificados y como exacerbados, en muchos de ellos. ¿Ya? Ya, es un problema de intemperancia. O sea, todos tienen el mismo problema. Y por eso, todo lo que les digamos, no les va a entrar. No, o sea, no, es muy difícil que le entre a la primera. No, pero hay que decirlo. O sea, yo diría, cuando uno le toca hacer una clase de la vida eterna, por ejemplo, tiene que ser una clase impresionante, impecable. O sea, lo que dice la iglesia de esto, pero bien, pero entendido por uno. O sea, no repitiendo como un loro. ¿Sí? Porque si hay algo que hace incisivas las palabras, las palabras, los conceptos tienen dos dimensiones. Una dimensión objetiva, por así decirlo, en la que se refleja objetivamente lo que se comunica, pero hay otra dimensión que nunca hay que saltarse y que hoy día es sumamente necesaria, que es la dimensión de invisceración de lo que se sabe. ¿En qué medida esto brota? Está como enraizado en uno. Si hay algo que tenían los filósofos modernos, es que quizás no tenían la cosa objetiva muy clara, pero tenían invisceración, o sea, lo que les salía como ¡guau! Y eso es cautivante. Pero eso tampoco se inventa, no es como empezar a hacer técnicas. Se trata de no solo entender lo que uno entiende, de amar lo que está entendiendo, que se le instale. Entonces yo tengo que hacer una muy buena clase de la vida eterna creyéndomela yo. Si yo ya lo dudo y yo estoy complicado, eso se va a notar, le entra por aquí a los alumnos. O sea, los alumnos captan a qué viene este señor, al tiro. ¿Viene a instalarse para comunicar algo o viene a superar una hora, a sobrevivir? Y eso se ve, o sea, se nota al tiro. Entonces no, uno no viene a sobrevivir. O sea, ojalá también a sobrevivir, pero no, fundamentalmente a hacer lo que tiene que hacer, se fijan, a comunicar algo, pero comunicar algo que es vida en uno. O sea, yo podría enseñar matemáticas sin que eso sea tanta vida en mí. ¿Sí? Pero los mejores profesores de matemáticas son lo que las matemáticas son como una suerte de vida en ellos, es como que resuenan con esta cuestión, uno ve que tiene una resonancia, al tiro capturan a unos y otros. Bueno, el profesor de religión, si eso no es así, mejor que no haga clases de religión. De verdad, o sea, de verdad. O sea, venir a alguien que empieza a hablar desde un castillo de invierno y hablar de una cuestión que no es vital, perdió toda su fuerza. Entonces, se trata de combinar ambas cosas. Los jóvenes necesitan, cuando están embotados los sentidos, como atontados, como mareados, necesitan una cosa como ¡pah!, como intensa, como un shot así. ¡Pah! Shot es de alcohol, eso ya no, bórrenlo, ya. No, una cosa como... Pero una cosa intensa. Entonces, entenderlo muy bien y vibrar con eso, hacerlo. Pero que se enteren de la vida eterna es una cosa bien misteriosa, que requiere que uno no renuncie a decir lo que tiene que decir, repetirlo muchas veces, de muchas maneras distintas, pero frente a un contenido que uno sabe que se les puede ir abriendo, a unos hoy día, a unos mañana, a unos en 30 años, otros quizás al momento de su muerte. ¿Entienden?
Y esa es la esperanza que uno tiene. Lo que yo voy a decir es algo útil para la vida de todos, porque responde al anhelo más profundo de la vida de cada uno, que es el deseo de felicidad. Entonces yo partiría con eso. Pero a eso le agregaría lo que decía el padre del testimonio. Es muy importante esto. Esta frase que decía el Papa Pablo VI en Evangelii Nuntuandi, decía, al hombre contemporáneo no le gusta que le enseñen, le gusta que le den testimonio. Y si oye al que le enseña, es porque le da testimonio. Esto para nosotros es clave. O sea, tenemos que enseñar y testimoniar. Porque si nos van a oír, sobre todo en este tema, es porque de este tema somos testimonio. Si no, es muy difícil que nos oigan. Por eso nosotros en la clase de religión nos compromete vitalmente en un sentido. Ya. Pero también confiar en que Dios va haciendo su camino. Pues les voy a poner un ejemplo. Salió Don Bosco aquí. ¿Sí? Don Bosco, que tenía el oratorio, un día se acercó un niño, Domingo Sabio. ¿Se acuerdan? Estas son historias como para llorar, así como para... pero no emocionarme, pero ya. Llegó don Domingo Sabio a verlo a su oficina y cerró la puerta. Y don Bosco se sentaba en un escritorio y los que le venían a ver se sentaban ahí. Y detrás de la puerta tenía escrito algo. Domingo entró, cerró la puerta y se dio cuenta de lo que tenía escrito. Estaba en latín. Además lo escribía en latín. O sea, para que fuera una cosa muy personal, muy... Pero miren qué orientadora. O sea, todo este ejemplo es bueno en todo ese sentido. Y el niño, Domingo, le dijo, Don Bosco, ¿qué significa lo que tiene ahí? ¿Sabe lo que tenía aquí escrito? Glorias, honor, riquezas, vida cómoda no son para mí. Dáselas a otro. A mí concédeme ser un conquistador de almas para ti. Y se lo dijo. Bueno, ¿saben quién es Domingo Sabio, no? El niño santo, la amistad que tenía con Don Bosco, lo que le marcó Don Bosco en ese sentido, ¿cómo habrá sido una bomba de racimo eso? Que, ¡fua! ¿Ustedes creen que no adoptó ese lema para toda su vida? Él, que adoptaba lemas así, prefiero morir antes de pecar de San Luis, o sea, ¿creen que no adoptó eso como esto no es para mí, a mí concédeme? Y eso es lo que hizo la revista, juntó sus... Entonces, Dios tiene sus caminos. Tengamos los tesoros, tengamos el tesoro. Si nos lo piden, lo damos. Si no nos lo piden, lo damos de otra manera. Pero ahí está el tesoro. El tema es tener el tesoro, porque el tiempo es superior al espacio. Entonces, en el tiempo van pasando cosas eternas. ¿Y qué es lo que van haciendo? Reordenando el tiempo. Y a veces las que menos uno piensa. Si eso es lo otro, porque uno va creyendo, no, que cuando yo diga esto, y no sirvió para nada. Y después le pide una retroalimentación de la clase y le dicen que lo más valioso es lo que uno además pensó que nadie se había dado cuenta. Entonces, ¿se fijan que es misterioso? Ya, es que esto es un misterio. Pero ese misterio se vive con arrojo desde la esperanza. Es la esperanza. Desde dentro, desde el corazón. Ahí están las claves. Entonces yo diría que hay mucho que hacer, mucho que hacer con los jóvenes. Mucho. Pero el problema que tienen es grave. Desde el punto de vista humano, les dinamitaron la posibilidad de enterarse de algo que vale la pena. No solo porque les dinamitaron la capacidad de poder enterarse, porque no hay capacidad de atender y de ver y de captar la belleza, sino que están sumidos en un mundo que es como grotesco en muchas cosas. Pero nadie puede contra la palabra de Dios. Nadie. Pero nadie. Y esto no va a funcionar. No va a funcionar en el sentido que, obvio que no va a funcionar, pero se va a tener que reordenar. Nosotros ahí jugamos un rol clave. Pero clave, uno se da cuenta de lo que fue una palabra o una mirada. En la eternidad nos vamos a llevar unas sorpresas y vamos a entender de que todo estaba como increíble, pero esa es la gran esperanza, ¿me sigan? O sea, hacer de un infierno un cielo. Eso lo hace Dios. Eso me atrevería a compartirle. ¿Ya? Don Bosco ahí.
¿Aló? Ahí se oye, sí, Ya. ahí se oye. Mira, yo escucharte me renueva la esperanza, verdaderamente. Qué bueno, me alegra. Porque nosotros estamos educando, yo le llamo la generación microondas. Donde ¿Microondas? todo Microondas. tiene que ser así como rápido. Entonces, a mí me renueva la esperanza que yo vengo de Punta Arenas. Entonces digo, vale la pena, pensando en que los chiquillos hoy día necesitan este aliciente de decirles, ¿sabes qué? Existe una vida eterna. Ahora, lo importante es cómo se lo vamos a transmitir. Cuando tú decías la esperanza de la esperanza, cuando ya no tengamos esperanza, es como la clave que necesitamos nosotros a rato los profesores. Porque los chiquillos están, hoy día, ellos todo lo tienen visual, todo en pantalla. No hay tiempo para la imaginación. Entonces yo creo que me renueva la esperanza en mí, pero necesito impregnarme para poder llevar este mensaje, porque finalmente eso es lo que cuenta. ¿Cómo lo hago? ¿Cuál es la clave? Dame algunas luces, porque ya sé que me has dado muchas, pero nos ayudaría muchísimo. Gracias. O sea, la esperanza, dijo el Papa, no es una conquista, es un regalo. ¿Sí? Entonces yo te diría, pídeselo al que la tiene, que te dé el regalo. Aquí hay varias capillas. Puede ir a una capilla y pedirle esperanza que uno no tiene. Y lo que va a pasar es que te la van a dar. Y te la van a dar de una manera que no... Pero hay que pedirla. No es una conquista, no es que uno se arme un cuerpo teórico que le permita sostener... No va por ahí. Esto es el encuentro con una persona. Es la persona que rehizo mi vida. O sea, resucitó, me sacó del sepulcro. Entonces, ¿qué esperanza puedo tener? Toda esperanza. Es como que ya resucité. ¿Me entienden? O sea, como que la vida se llena de algo que... Entonces yo diría eso, hay que pedirla, y el Señor hay que buscarlo. Y pedirle que nos dé la esperanza. Y Él nos va a dar la esperanza. Y si no me la da, va a ser por algo, pero me va a dar, no me va a dejar así. Y volver a pedirla. Y si no, volver a pedirla. Y te van a dar tanto, porque el que pide, recibe. ¿Me entienden? El Señor está... Y hay que pedir con insistencia. Y te va a dar mucho más de lo que pensabas. Así como el amigo le da para que lo deje en paz en medio de la noche, mucho más de lo que necesitaba. El Señor no es así. Nos va a dar mucho, 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 mucho. Miren una cosa para que se anime su esperanza. De los santos, San Agustín. Pero también apareció San Agustín. Él decía, si Dios no te da lo que estás pidiendo, si Dios no te da lo que pides, ¿sabes por qué es? Porque te va a dar lo que preferirías. Porque te va a dar lo que preferirías. ¿No han tenido esa experiencia en la vida? Yo le pido a Dios algo, Dios no me lo da. No me lo da y no me lo da, no me lo da, no me lo da, y no me lo da. ¿Saben por qué? No porque no me quiera dar, porque me va a dar lo que preferiría. Y cuando reciba lo que preferiría, me voy a dar cuenta que bueno fue que no me dio... ¿Me siguen? Ya. ¿Eso cómo se hace sin esperanza, sin eternidad, sin vida de fe? ¿Cómo se hace? Pero con eso ya tenemos una razón por la cual seguir esperando. Una verdadera razón. Algo que no se apoya en nuestra fuerza. En la fuerza de Dios que lo puede todo. En Él. Él es el Señor. Ahí está nuestra esperanza. Voy a decir la última idea de esto. Bueno, lo he dicho varias veces, pero lo vuelvo a repetir porque es tan bueno recordarlo. Nosotros, humanamente, ojalá que estemos bien desesperados. ¿Y de nosotros? Sí, está bien. Porque la esperanza se sostiene en la fuerza de algo. Y nunca uno descubre la verdadera esperanza cristiana si es que no se desesperó. Pero es que el cristiano no vive en la desesperación. Santo Tomás, que no se lo pierdan, dice que uno puede tener esperanza porque un bien difícil se le hace posible. ¿Sí? Pero algo se nos hace posible por dos maneras. Por nosotros mismos, un camino, y ese no es el camino cristiano. Nunca vayan por ahí. O sea, vayan por ahí y estréllense contra la realidad. De que no podemos. No podemos. O sea, estoy fritanga. O sea, mal. Hagan ese descubrimiento, esa lectura de uno mismo, sin miedo. ¿Qué soy? ¿Qué tengo? Bueno, da pena a veces. Eso es. ¿Y qué siente ahí? Desesperanza. Pero es que es bueno
porque ahí uno nace a la infancia. Cuando era niño, hablaba como niño, pensaba y razonaba como niño, pero cuando ya fui hombre, dejé atrás las cosas de niño. Eso es infancia espiritual. Esa infancia espiritual es cuando uno dice, bueno, no puedo, pero es que Santo Tomás dice, se puede o por uno mismo o por el auxilio de otro. Y ese es el descubrimiento. Dejar de poner la mirada en uno y poner la vida en el otro, en ese otro. Y si ese otro es Dios, ¿qué es lo que no puedo? ¿Qué es lo que no tiene arreglo? ¿Qué es lo que no puede ser redimido? ¿Qué es lo que no puede ser reconducido? ¿Qué es lo que no puede ser transfigurado? ¿Qué es lo que no puede ser? ¿Qué es? Si es el Señor de la vida, de historia, de todo. Hace caminar a los tullidos, hace oír a los sordos, hace ver a los ciegos, resucita muertos. Resucitó Él. ¿Qué es lo que no puede? Entonces el tema no es lo que está pasando. El problema es que ¿dónde está nuestro corazón? ¿Dónde está nuestra esperanza? ¿Me siguen? Entonces, pedirla, pero es muy bueno pedirla cuando uno se da cuenta que no es conquistable. Es como súper saludable. Es súper saludable. No, esto no es conquistable. ¿Este curso cómo es? Insuperable, o sea, no... Inasumible. Perfecto. Entonces uno va donde el que puede. Y el que puede lo capacita y uno va allá. ¿Y qué hace? Maravilla, pues no se da ni cuenta. Puede, de verdad puede. Pero que fíjense, que eso hace reavivar la esperanza de las otras personas, porque uno no tiene que estar predicando de la vida eterna. La vida de uno debería ser una prédica por sí sola. Porque a uno lo ven vivir de una manera. O sea, hay algo que hay ahí que es sorprendente, bello, alegre, esperanzador. Eso es, calladito, pero viviendo con el Señor. Ahí, junto al Señor, al ladito. Una vida escondida con Cristo en Dios. Una vida escondida con Cristo en Dios. Una vida escondida con Cristo en Dios. De cara a Dios. ¡Qué joya! Si un joven ve eso y dice, por esto vale la pena vivir. ¿Por qué? Porque por esto vale la pena morir. Morir. Por esto vale la pena morir. Así vale la pena vivir. Hoy día no tienen por qué morir. No tienen por qué morir. ¿Qué vida merece ser vivida si no hay algo por lo que morir? Si vamos a morir. Pero ojalá que muramos por algo, si vamos a morir. ¿Me siguen? Que es como una cosa como básica. Hoy día, culturalmente eso está como dinamitado. Que le llegue ese mensaje a un joven es muy difícil. Necesita una cosa muy potente. Bueno, ojalá que en la sencillez de nuestra vida, porque esa vida sencilla tiene esa potencia, en esa sencillez de la vida, hagan un descubrimiento, lo pueden hacer, pero no lo manejamos nosotros. ¿Se fijan? Que tenemos que estar bien, o sea, la esperanza, el ancla del corazón tiene que estar puesta en el trono mismo de Dios, como dice el Papa, ahí. Y ahí se puede navegar. Bueno, hemos hablado cosas bonitas, está bien, ya. Me voy también esperanzado. Gracias.